antes de entrar yo al programa en el noticiero, habló Daniel Colconvet, ¿sí?, el subsecretario de Gobierno, sobre la conflictividad que aún persiste con algunos originarios en el oeste formoseño. ¿Esto es un fenómeno solamente de la provincia de Formosa? ¿Es un fenómeno que sucede aquí o sucede en otros lugares? Veamos qué sucede en un lugar que yo admiro, a un presidente que yo admiro mucho, que se llama Rafael Correa. ¿Qué pasa con la realidad originaria, con la forma de peticionar, en algunos casos muy similares acá, en Ecuador? Escuchemos atentamente esta entrevista a Rafael Correa. En relación al sector indígena, pese a la entrega de tierras, pese a la concesión de frecuencias que hoy existe esa oportunidad, los indígenas han sido recalcitrantes y tajantes cuando mencionan que no darán su brazo a torcer mientras el gobierno, o de pronto, ¿por qué no a través de esta entrevista obtener el presidente un compromiso con relación a la ley de aguas y a la ley de minería? ¿Pero qué compromiso, Silvia? Dígame qué compromiso. Las exigencias que ellos plantean. ¿Cuáles son las exigencias? ¿Usted las conoce? Tener libertad para manejar sus propias tierras y el acceso al agua y a la minería. ¿Y quién le ha quitado eso? Y establecer sus propias condiciones. Eso es otra cosa, me agregó algo. No, pues aquí estamos. Entonces también el gremio periodista me va a exigir establecer sus propias condiciones. Tal vez las cámaras de comercio me van a decir establecer nuestras propias condiciones. Es un atentado a la Constitución, pues, ¿verdad? Pero lo que hace la ley de agua, la ley de minería, es proteger la fuente de agua, garantizar el acceso a las comunidades al agua, prohibir la privatización del agua. ¿Qué nos están pidiendo? Que nos digan. Porque nuestra agenda, sobre todo en el caso del agua, es la agenda indígena. Queremos defender el agua, queremos evitar que se privatice. Que nos digan qué buscan. Pero usted sabe qué es lo que piden. Porque cuando llamaron a la última movilización tuvieron que mentir, diciendo que se iba a privatizar el agua y que el agua se le iba a dar a las mineras. La Constitución y la ley del agua establece las prioridades para el uso del agua. Primero, consumo humano. Segundo, soberanía alimentaria. Tercero, caudal ecológico. Cuarto, actividades productivas. Y quinto, actividades turísticas. Sin embargo, entonces, cuando se tiene que mentir para movilizar ciertas personas, es porque no se tiene argumento. Pero sin embargo, presidente, estas inconformidades pueden estar generando oposición, como ya refería incluso Andrés, oposición de otros sectores. ¿Y qué podemos hacer? Como entonces voy a claudicar en la ciudad de Guayaquil, y voy a someter el Estado a la voluntad de grupos, por importantes que sean. No podemos hacer eso. Le refería a grupos de oposición. Aquí como estamos por en una ejemplo, democracia. Tenemos que someternos a las leyes legítimamente aprobadas. Le decía, presidente, que se están fraguando grupos de oposición, incluso yo diría una oposición fresca, como la de César Montúfar, que está realizando una caminata por todo el Ecuador. Ese está más rancio que yogur fuera del refrigerador. La de Carlos Vera. Carlos Vera también está fresco. Sectores. En todo caso, presidente, oiga, son síntomas de César Montúfar, porque le aseguro que está cogiendo buses de noche, porque presidente, ni sabe caminar. pero cuando te duele la pierna me lo iba a caminar, ¿para cuántos kilómetros abajo? Presidente, en medio de lo gracioso que pueda parecer, no existen enemigos pequeños. Yo sé, yo no subestimo enemigos, pero ¿qué quiere que haga? O sea, si contentáramos a todo el mundo, ahí me preocuparía. Este país se acostumbra a la anarquía y precisamente a ceder a todos los grupos de presión. Y les pregunto yo, ecuatorianos, ¿y a ustedes? ¿Ha funcionado? ¿Avanzamos? ¿Éramos una sociedad feliz? Ahora es claro que el país no está retrocediendo. Hasta los más, le insisto, recalcitrantes, opositores, tienen que reconocer la obra pública del gobierno, que ya tenemos presencia internacional, que aquí ya no manda nadie que no sea el pueblo ecuatoriano, ya no recibimos consignas externas. Presidente. Queremos volver al pasado, porque lo que ustedes me dicen es lo que se hacía en el pasado. Para no hacer olas se contentaba todo el mundo y al final no hacíamos absolutamente nada y nos deshacíamos como país, como sociedad, y por eso los gobiernos perdían credibilidad. Y ahí está usted, ahí ve usted, ante nuestro gobierno en los últimos 10 años, 7 presidentes. Presidente, a propósito del tema indígena, ¿usted estaría dispuesto, porque los indígenas dicen que definitivamente se rompe el diálogo con el gobierno? Pero si ellos mismos lo pidieron. Ya. ¿Usted estaría dispuesto, presidente, a sentarse nuevamente en una mesa de conversación con los indígenas? Yo no, personalmente no. ¿No? Y además tampoco para perder el tiempo. Es decir, ¿el gobierno también rompió el diálogo con los indígenas? No, ellos son los que lo solicitan, ellos son los que lo rompen, la prueba es que lo soliciten con todo gusto, pero por las instancias pertinentes. Pero yo no voy a aceptar tampoco exigencias, que solo con el presidente, ya basta, por favor. Ellos han planteado la democracia también exige respeto, educación.
institucionalidad. Ellos han planteado, presidente, la posibilidad de que relatores de la OEA o de la ONU intervengan en estos diálogos. Ese no somos hacienda de nadie. Nosotros podemos convivir adecuadamente sin tener patrones ni observadores extranjeros. Presidente, ¿qué conclusión? Pero miren las contradicciones, nos hablan de nacionalismo, etcétera, pero ¿quién llamar a extranjeros a que supervisen las mesas de diálogo? O sea, mire, primero, la gran mayoría de los indígenas nos apoyan. Vean los resultados. ¿Pero quiénes de son los elecciones. que son los dirigentes? Algunos dirigentes de una organización, que es la CONAIE, que además hay grupos en esa CONAIE que nos apoyan. Pero, por ejemplo, mire dónde obtuvimos el mejor resultado electoral de todas las provincias en abril pasado. En Imbabura, una provincia netamente indígena. Presidente. Entonces, la gran mayoría de indígenas nos apoya. Ese grupo de indígenas que tiene una agenda política, le he demostrado que en la ley del agua no tienen que decir, que la ley de minería, lo que estamos es rectificando la barbaridad que se hacía, porque ya había una ley de minería y ya había minería aquí sin control y se llevaban en peso nuestros recursos. Entonces, lo que tiene es una agenda política. ¿Qué podemos entonces hacer cuando ya se tiene una agenda política? Cuando hablemos en función de ajustar cuentas con la historia, reparar la injusticia histórica que se tiene con el pueblo indígena, bienvenido. Pero cuando se tiene agenda política, vamos a tener que seguir aguantando movilizaciones, levantamientos, sin ninguna razón valedera. ¿Y no se va a escuchar la gente que sale a las calles? Le pongo el caso de Guayaquil, señor presidente, la marcha convocada por Nebot. ¿Qué conclusión sacó usted de esta manifestación con poca gente, con mucha gente, como se la quiera visualizar? Que Nebot cada vez está más solo, más descontrolado, más perdido, más sin discurso. ¿Y la gente que salió a las calles, presidente? Bueno, nosotros tenemos bastante capacidad de movilizar gente. Y Nebot seguramente tiene más capacidad, porque yo creo que la convocatoria fue pobrísima. Pero no escuchar, así hay... ¿Escuchar qué? Escuchar que dice, quiero más plata, quiero más plata, quiero más plata, y me tiene que dar este señor Correa más plata. Para caprichitos ya no estamos, ¿verdad? Ahí están las leyes, revisen lo que quieran, revisen si se ha estafado 20 centavos a Guayaquil, y para tratar de solventar, respaldar su posición, engañó descaradamente. Dijo que el presupuesto, los ingresos de este gobierno se habían triplicado. ¿Por qué? Porque lo hemos consolidado, lo que estaba oculto lo hemos puesto junto. Yo invito, lo hice el sábado, nadie ha respondido, nuevamente a los periodistas de investigación, a los analistas económicos, que a alguien se permita decir que se han triplicado los ingresos. Es una mentira del porte de una catedral, pero se sacó una publicidad con aquello para decir que le estábamos robando 17 millones de dólares. ¿Qué se puede contestar ante eso? Que ver resignado y con cierta tristeza un tipo que yo creo inteligente, cómo cada vez se queda más solo y cada vez es más incoherente, descontrolado en su discurso. ¿No será lo mejor sentarse a dialogar el presidente y el alcalde de Guayaquil? Pero, bajo una lógica, hoy día presidente. vengo dialogando con los alcaldes de Esmeralda, los alcaldes de Carchi. Somos de lejos el gobierno que más se reunió con los alcaldes, más apoyado al gobierno autónomo. ¿Sabe cuántas veces ha venido Nebot a esas reuniones? Pero tampoco tiene corona, pues para que el presidente lo vaya a buscar. Entonces, ¿por qué no me reúno con el alcalde del Cantón Mejía, con el alcalde del Cantón Espejo, Montúfar, en el Carchi? ¿Qué corona tiene? Nos hemos reunido mil una veces con los alcaldes y nunca viene. ¿Qué corona tiene? Que se cree predestinado, iluminado. Por favor, a nosotros no nos va a asustar con eso. Qué parecido, ¿no? Qué parecido. Y es parecido, ¿saben por qué? Porque en toda Latinoamérica está corriendo, hay una corriente fundamentalista indigenista, a la que indudablemente adhieren algunos caciques como Félix Díaz. Por eso va a esos congresos antisistémicos, que quiere decir antisistema. Lo decía el presidente Rafael Correa. ¿Qué se puede hacer cuando la agenda de estos dirigentes que protestan es una agenda política? Vos le solucionás el tema y te corren la agenda y te piden otra cosa y te piden otra cosa y te van pidiendo. No es una agenda concreta, porque detrás hay una agenda política y detrás hay dirigentes políticos que lo apoyan. Si no, ¿cómo logran? O con la caza y la pesca se paga el viaje a Washington, o con la caza y la pesca se paga el viaje a Chiapa, con lo que eso equivale a hotel. Hay gente por atrás para que Félix Díaz pueda viajar. ¿Quiénes están detrás de Félix Díaz?
¿Quiénes están detrás de este pensamiento indigenista? Yo he visto fotos de Félix Díaz, por ejemplo, comiendo en una mesa paqueta acá en Formosa con el diputado Ventimiglia y el diputado Bujagle, por ejemplo, quienes tienen extensiones de campo. Ahora, les digo, muchachos, si el pensamiento fundamentalista indigenista de volver a la preexistencia, al Estado preexistente, a este Estado nacional, si ese pensamiento fundamentalista triunfa al final, hipotéticamente triunfa, van por sus campos. Yo no tengo campo, no tengo que perder. No van a pedir mi campo, van a pedir los campos de ustedes, la expropiación de los campos de ustedes. Ustedes mismos que financian y apoyan a estos sectores duros, que podemos estar o no de acuerdo. Indudablemente yo no estoy de acuerdo con ese pensamiento porque creo que retrasa a una comunidad, pero la comunidad cuando la recorremos es muy distinta a la que cuentan los medios nacionales a través de su vocero y su cacique Félix Díaz. La realidad es muy distinta y, como decía el presidente de la Cooperadora Escolar, los invito a que vengan a visitar nuestra colonia, a que la recorran, a que la caminen, a que vean cómo vivimos, porque si no se quedan con el relato, la mentira, una partecita de la realidad de lo que falta, porque falta mucho por hacer, no estamos en Dinamarca, falta mucho por hacer, pero se ha hecho, lo hemos visto hoy. Esto no lo ves en ningún medio nacional, y si querés volver a verlo el próximo lunes a las 14 horas, las 14:30 horas, el lunes a las 14:30 horas, este programa se repite. Señoras y señores, espero que haya sido de utilidad para que aprendamos a ver la otra realidad que los grandes medios, los medios locales que le siguen la corriente a los medios hegemónicos intentan intoxicar nuestras conciencias. Gracias por estar ahí, por acompañarnos y sabés que mi compromiso es solamente con vos y con la verdad. Y arriba de mi cabeza, solo Dios.